Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un BMW quinta serie de sexta generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar correcto. Así, la carrocería del BMW quinta serie es un auténtico diseñador. El capó, los guardabarros delanteros y las puertas están fabricados en aluminio. Gracias al uso de metal alado, los ingenieros lograron mantener el peso del automóvil dentro de límites razonables, pero para los propietarios, las piezas de aluminio son un dolor de cabeza adicional. No todos los talleres se encargarán de restaurarlos después de un accidente y las piezas nuevas de aluminio de la carrocería son muy caras. Además, es importante comprender que en un sedán alemán las piezas de aluminio se pueden separar de las de acero con un sellador. Si por alguna razón desaparece la unión de dos metales, con el tiempo aparecerá aquí una fuente de corrosión electroquímica. Si no tenemos en cuenta problemas hipotéticamente posibles, entonces la resistencia a la corrosión de la carrocería puede considerarse excelente. No podía ser de otra manera, ya que la empresa alemana no ahorró dinero y utilizó metal excelente, aplicó pintura de alta calidad y trató las cavidades internas de la carrocería con modernos compuestos protectores. Además, los ingenieros cubrieron cuidadosamente las zonas más expuestas a las influencias externas con cubiertas de plástico. Si el coche no ha sido dañado y restaurado después de un accidente, simplemente no puede haber óxido en su carrocería. En el caso del BMW Serie 5, no debes confiar en los números de kilometraje que aparecen en el cuadro de instrumentos. Como regla general, estos automóviles se conducen mucho y el kilometraje se ajusta seriamente antes de venderlos. Si un especialista experimentado hizo esto, la información se cambiará en todas las unidades electrónicas. En caso contrario, el kilometraje real se puede conocer, por ejemplo, mediante una segunda llave o un cuentahoras de faros. Otra cosa es que muy pocos compradores emprenderán una búsqueda tan exhaustiva del kilometraje real. No todo es obvio con signos indirectos de alto kilometraje. El volante del BMW Serie 5 se desgasta muy rápidamente, mientras que la tapicería de los asientos y las almohadillas de los pedales, por el contrario, se desgastan muy lentamente. A menos que las luces antiniebla se hayan vuelto blancas, si no se han cambiado, revelarán el kilometraje real del automóvil. Lo único que vale la pena ignorar son las grietas en las persianas de plástico. Su presencia es una característica genérica del modelo y no un signo de gran kilometraje. No podrás ignorar las grietas por mucho tiempo. Si hay demasiados, es probable que el faro pierda su estanqueidad, tras lo cual la unidad de encendido puede sufrir daños. Un panel frontal chirriante es algo común en las versiones anteriores al rediseño. Para empezar, puede intentar apretar aún más los sujetadores y, si esto no ayuda, tendrá que quitar el panel frontal y pegarlo. Por lo demás, prácticamente no hay quejas sobre el interior. Envejece lentamente, por lo que luce cuidado incluso en coches de entre 7 y 8 años. Lo único que puede molestarnos son los fallos de los asientos con calefacción, pero por lo demás, en términos de componentes eléctricos, la generación F10 luce notablemente mejor que su predecesora. Muy a menudo, bajo el capó del BMW quinta serie se puede encontrar un 4 turboalimentado de 2 litros que se instaló en las versiones 520i y 528i. Nuestros entusiastas de los automóviles intentan evitar los motores de aluminio con revestimiento de acero aplicado en las paredes de los cilindros. Pero los agregados de la serie N20 en este sentido pretenden ser una agradable excepción. Para los propietarios cuidadosos que no se olvidan de los cambios de aceite oportunos, el revestimiento de acero puede soportar hasta 300.000 kilómetros. Pero incluso después de este funcionamiento, el motor no apaga por completo. A pesar de que se considera desechable, los artesanos ya dominan su enfundado. Desafortunadamente, no todos los motores de 2 litros de los 5 están destinados a durar entre 250 y 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Los cojinetes del cigüeñal resultaron no ser muy fiables. Se dan vuelta después de un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros. Pero incluso antes de esta carrera, solo se puede soñar con una vida tranquila. Las unidades de potencia de la serie N20 tienen demasiadas debilidades. Las estadísticas imparciales muestran que después de 100.000 kilómetros el motor comienza a fallar cada vez con más frecuencia. El termostato del sistema de enfriamiento y la bomba de suministro de energía fallan y es necesario reemplazar la cadena de distribución estirada. Lo único que alegra un poco el panorama es que una cadena estirada no necesariamente provocará que salte o se rompa. Sin embargo, hay que cambiar la cadena, lo que resulta caro. Por otro lado, en los motores N20, los ingenieros de BMW finalmente han perfeccionado el sistema de carrera variable de válvulas Valvetronic. Si antes el motor eléctrico de este sistema podía atascarse después de un kilometraje de 100.000 kilómetros, en los automóviles de la generación F10 esto puede durar hasta que el motor esté completamente revisado.
No se puede decir lo mismo de los inyectores del sistema de inyección directa. Nuestro combustible no les afecta de la mejor manera, por lo que habrá que cambiar los inyectores cada 60-80.000 kilómetros. La bomba de combustible de alta presión dura más, hasta 150.000 kilómetros. La lista de áreas problemáticas de los 4 en línea no termina ahí. Los ingenieros decidieron colocar la bomba de aceite en el bloque del eje equilibrador, pero no tuvieron en cuenta que la transmisión por cadena podría desgastarse en tan solo 80-90.000 kilómetros. Si se estropea repentinamente, será más barato y más rápido encontrar y comprar un motor contratado que restaurar uno existente después de las consecuencias de la falta de petróleo. Afortunadamente, en 2014, los ingenieros habían resuelto el problema y los motores anteriores a menudo se enviaban a los concesionarios para reparaciones en garantía. Esto último, por supuesto, debe quedar documentado. Además de los errores de diseño, los propios propietarios a menudo socavan la salud de un motor de gasolina. Para muchos de ellos, la potencia de la versión 520i parece insuficiente, por lo que, mediante sencillas manipulaciones, los 156 caballos de serie se convierten en 225 caballos. Al mismo tiempo, pocas personas entienden que la versión más potente se diferencia del motor de 150 caballos de fuerza no solo en su firmware, sino también en su diseño reforzado con pistones de diferente forma. No es de extrañar que los motores N20, después de la puesta a punto no más calificada, puedan soportar solo 120-140.000 kilómetros. Hay suficientes versiones diésel en el mercado secundario. Pero esos 5 solo se pueden notar si hablamos de una versión con un motor de 6 cilindros y 3 litros de la serie N57. Su recurso puede alcanzar los 500-600.000 kilómetros. Con un kilometraje de 200.000 kilómetros, el propietario deberá reemplazar la cadena de distribución y, dado que esta última está ubicada en el lado de la caja de cambios, el costo del trabajo de reemplazo es impresionante. Otro matiz importante. Después de un kilometraje de 150.000 kilómetros, los propietarios pueden asustarse por el olor a goma quemada que sale de debajo del capó. Se trata del amortiguador de goma de la polea del cigüeñal que debe ser reemplazado. La ECU también sirve aproximadamente el mismo tiempo para las bujías incandescentes. El resto de problemas pueden considerarse típicos de todas las unidades diésel modernas. El funcionamiento predominantemente urbano reduce considerablemente la vida útil del filtro de partículas y del sistema EGR. Una válvula EGR obstruida, a su vez, reduce la vida útil de las trampillas del colector de admisión. Si los motores diésel de la serie N57 pueden considerarse exitosos, no se puede decir lo mismo de las unidades de 4 cilindros de la serie N47, incluso con una gran extensión. Ha habido casos en los que, debido al desgaste de la transmisión de sincronización, los motores de esta serie requirieron reparaciones importantes después de un recorrido de 40 a 50.000 kilómetros. Afortunadamente, cuando se instaló en los sedanes de la generación F10, los ingenieros lograron mejorar la confiabilidad. Ahora, la cadena dura unos 100.000 kilómetros. Otra cosa es que es imposible evaluar visualmente el estado del circuito. Está situado en la parte trasera del motor, por lo que es necesario retirar este último al sustituir la cadena. Tampoco es posible retrasar el cambio si se oye el característico traqueteo de una cadena estirada. En 2014, se empezaron a instalar unidades diésel de la nueva serie B47 en la quinta serie de BMW. Hasta el momento, los propietarios no han tenido ninguna queja sobre la cadena de distribución. No se puede decir lo mismo del módulo EGR. A menudo, solo puede soportar entre 20 y 30.000 kilómetros, después de lo cual la unidad de control limita por la fuerza la potencia de la unidad de potencia. Debes estar preparado con antelación para que esto suceda en el momento más inoportuno. El BMW Serie 5 anterior al rediseño utiliza una transmisión automática ZF de 6 velocidades. La caja de cambios exige la calidad del aceite de transmisión, por lo que debe cambiarse cada 50-60.000 kilómetros. Pero incluso con un intervalo de sustitución tan corto, la caja rara vez dura más de 200.000 kilómetros. Algunos propietarios deberán visitar el taller mucho antes de esta fecha. La razón es la pérdida paulatina de lubricante en la caja. La mayoría de las veces, la culpa la tiene en la bandeja de plástico. La mayoría de los propietarios intentan resolver el problema con poco esfuerzo y cambiar solo una junta, pero tal reemplazo no tiene sentido. Pronto tendrás que reemplazar toda la sartén. Los coches después del rediseño están equipados con una transmisión automática de 8 velocidades más moderna de la misma empresa ZF. También hay una bandeja de plástico en esta caja. Desgraciadamente, siguió siendo el eslabón débil. Por lo demás, la nueva automática resultó ser mejor en todo que la antigua caja de 6 velocidades. Su vida útil antes de reparaciones importantes se estima en promedio en 250.000 kilómetros.
Es una lástima que en el caso del BMW Serie 5 no esté justificado centrarse en algunas cifras medias. Si el automóvil era propiedad de un conductor imprudente, es posible que la caja de cambios no dure ni siquiera 150.000 kilómetros. Una prueba de manejo lo ayudará a sentir los golpes al cambiar y el diagnóstico por computadora de la transmisión lo ayudará a protegerse por completo de la compra de un automóvil con una transmisión automática cansada. El Silent Lock del soporte de la caja de cambios es el punto débil de muchos modelos de la compañía alemana. Debido a su desgaste, el eje de transmisión puede deformarse. El propio eje de transmisión también resultó ser bastante delicado. Incluso en condiciones ideales, solo alcanza para 150.000 kilómetros. Definitivamente no vale la pena ponerse en contacto con el primer mecánico que encuentre, tan pronto como escuche ruidos de golpes al arrancar. Una costosa viga de aluminio no acepta la intervención de aficionados. En cuanto al sistema de tracción total, la durabilidad de sus componentes depende de la potencia del motor. Los propietarios de versiones potentes pueden necesitar una revisión de la transmisión después de 50-60.000 kilómetros. La transmisión delantera y los ejes de transmisión suelen ser los primeros en desaparecer. No existe consenso sobre la vida útil de los consumibles de la suspensión. Todo dependerá de la calidad de las carreteras. En una buena situación, será necesaria una revisión seria de la suspensión solo después de un recorrido de 150.000 kilómetros. La compleja suspensión multibrazo no le permitirá salir barato. No tienes que depender de tu propia fuerza para las reparaciones. Por ejemplo, para abrir las pinzas al sustituir las pastillas de freno traseras, tendrás que armarte con una computadora. En cuanto a la dirección, su diseño dependerá del motor. Pero las versiones potentes utilizaban un servomotor hidráulico clásico y las versiones más débiles, un servomotor eléctrico. En cualquier caso, la cremallera de dirección resultó bastante fiable. No se puede decir lo mismo de la unidad de control de la dirección asistida eléctrica, que tiende a funcionar mal. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, el firmware normal ayuda. Una carrocería excelente, una suspensión fuerte y una electrónica confiable son las ventajas obvias del BMW Serie F10 de quinta generación. Los motores complejos y caprichosos son la principal desventaja del sedán alemán, lo que se convierte en una gran ventaja cuando se trata de una unidad diésel de 3 litros. Pero es evidente que no hay suficientes coches con ese motor para todos los compradores de 5 usados. Solo hay una salida: esperar pacientemente hasta que llegue una muestra adecuada. O, si la elección recae en la versión de gasolina, abastecerse de dinero y, de nuevo, paciencia de antemano. Esto último será necesario cuando tengas que prescindir del coche mientras se le realiza el mantenimiento. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.